Primera de Tesalonicenses 5, vamos a leer del 1 al 4. Adelante, hermanos. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Bien, el estudio lleva como título El fin de los tiempos. El subtítulo, Plataforma. Nuestros próximos temas, incluyendo el tema de hoy, son en el terreno escatológico y son un estudio consecutivo de los 7 eventos mayores del periodo apocalíptico de los últimos tiempos. Estos 7 eventos mayores son los siguientes. Número 1, el advenimiento de Jesucristo. Número 2, el arrebatamiento de la iglesia. Número 3, la gran tribulación. Número 4, la cena de las bodas del Cordero. Número 5, el milenio. Número 6, el juicio final. Y número 7, la eternidad. Estos son los 7 eventos mayores del periodo apocalíptico del fin de los tiempos. El advenimiento de Jesucristo es la parusia. Esto es la palabra griega en la Septuaginta que se usa para traducir la venida del Señor. El arrebatamiento de la iglesia, difícilmente alguna iglesia cristiana no sabría que es la traslación de los santos de la tierra al cielo. La gran tribulación es el periodo de juicio divino sobre la tierra. La cena de las bodas del Cordero es el banquete donde se celebra el casamiento de Cristo con su iglesia. El milenio, 1000 años de reinado mesiánico aquí en la tierra. El juicio final, Jesús se sienta como juez en el trono blanco. Y la eternidad, se quita la dimensión del tiempo y hay cielos nuevos y tierra nueva. Estos son los 7 eventos mayores que le esperan a este mundo y que una vez que se desencadena uno, se enlaza inmediatamente con otro. Así es que este será nuestro tema. Cada uno de estos eventos mayores se conectan a otros eventos menores, que en conjunto estos eventos menores hacen posible el cumplimiento de estos eventos mayores. Por darles un pequeño ejemplo, cuando estudiemos la gran tribulación, veremos que se conectan eventos menores como son las 7 copas de la ira, esto está en Apocalipsis 15 y 16, las 7 trompetas, estas están en Apocalipsis 8, 9 y 11, se conecta otro evento menor como son los 2 testigos o los 2 olivos, esto está en Apocalipsis 11. Estos eventos menores hacen posible el cumplimiento de los 7 eventos mayores. Así es que iremos estudiando cada uno de estos eventos, trataremos de trazar cronológicamente todos los eventos, tanto mayores como menores. Claro está que iremos tratando de formar un esquema en nuestro estudio, ya que muchas veces hemos leído estos sucesos futuros, pero tenemos la información en nuestra mente flotando, tenemos los cabos sueltos. Así es que estos estudios pretenden enlazar y darle una continuidad y coherencia entre un evento y otro para así comprender mejor lo que es la profecía. Aclaro que es casi imposible estudiar cada uno de estos eventos exhaustivamente, aunque vamos a dedicar
un tema, un sermón por evento. Aún así sería imposible cubrir todo, porque para entender la profundidad de cada uno de estos eventos requeriríamos meses de tiempo, lo cual no contamos con ese tiempo, pero trataremos lo más que podamos de dejar lo más claro, tocando los puntos más sobresalientes de cada evento. ¿Alaban a Dios? Existen diferentes perspectivas teológicas sobre el orden de estos acontecimientos. Hay quien cree que la segunda venida de Cristo es después del milenio, otros creemos que es antes del milenio. Algunos estamos esperando el milenio, otros creen que el milenio actualmente ya está pasando. Algunos piensan que las copas de la ira se cumplieron desde que la iglesia se inició, otros creemos que se van a cumplir durante el periodo de la gran tribulación. Perspectivas teológicas sobre estos acontecimientos hay muchas. Las más aceptadas y las más creíbles son aquellas interpretaciones que están mejor fundamentadas en la palabra de Dios, y obviamente son aquellas que tienen un mejor orden entrelazado entre un acontecimiento y otro acontecimiento. Mis temas no se prestarán para debatir interpretaciones erradas. Estos temas los voy a predicar, ya que a través de las cápsulas que he estado subiendo al internet se me están pidiendo muchas explicaciones o se me hacen muchas preguntas concernientes a los eventos escatológicos. Así es que decidí preparar este estudio de 8 temas para poder tratar de responder la mayoría de preguntas concernientes al Apocalipsis. Sin embargo, me gustaría, aunque el tema no se presta para debatir interpretaciones erradas, me gustaría presentar un argumento a favor de nuestra interpretación, porque es muy entendible que cada iglesia que tiene su interpretación propia sobre estos eventos finales, cada iglesia cree tener la interpretación correcta. Sin embargo, nuestro argumento, por lo cual estamos seguros, estamos ciertos de que nuestra interpretación es correcta, es porque tenemos la interpretación apocalíptica directa de un profeta. Tenemos la interpretación directamente del profeta que envió en este siglo, y de los 5 ministerios, ninguno de ellos, sino el del profeta, es el ministerio que califica para descifrar los misterios ocultos de la Biblia. No es el pastor, no es el evangelista, no es el apóstol, no son teólogos ni predicadores ordinarios los que califican para descifrar los misterios de la Biblia, sino el profeta, según el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. William Branham, profeta del siglo XX, profeta prometido en Malaquías 4:5 y Apocalipsis 10:7, recibió la revelación de Dios sobre los misterios del libro de Apocalipsis y nos los trajo en esta edad, y es donde se fundamenta nuestra interpretación sobre los acontecimientos finales de los tiempos. Durante nuestros temas estaremos analizando quizás 1 o 2 interpretaciones equivocadas y el por qué están equivocadas, pero no será la línea a seguir en nuestro estudio. Nosotros nos concretaremos a explicar por qué y cómo se van a desenvolver estos acontecimientos. En este primer culto no podremos comenzar con el primer evento, sino que vamos a dedicarnos nos vamos a dedicar a poner la plataforma que va a sostener los 7 estudios. En este primer estudio es importante que entendamos la correcta interpretación de la Biblia, y para esto necesitamos considerar algunas reglas. La rama teológica que nos auxilia para la correcta interpretación es la hermenéutica. Repito, la rama teológica que nos auxilia para la correcta interpretación es la hermenéutica, y la hermenéutica es el arte de interpretar los textos. Obviamente, la hermenéutica bíblica es
la ciencia o la rama teológica que nos permite interpretar correctamente los textos bíblicos, ya que esta es la discusión que se vive hoy en día en el cristianismo. ¿Por qué tenemos tanta denominación? ¿Por qué tenemos bautistas, pentecostales, mormones, adventistas? Porque cada quien tiene una interpretación muy personal de ciertos pasajes. Unos leen un pasaje y dicen, esto quiere decir esto. Y otros leen otro pasaje, el mismo pasaje, y dicen, no quiere decir eso, sino quiere decir esto. Entonces, ¿a qué se deben estas discusiones y diferencias en la interpretación de la misma Biblia? A falta de la hermenéutica. Hay por ahí algunos predicadores que dicen que la caída de las Torres Gemelas, cuando estrellaron aquellos aviones y las Torres Gemelas se cayeron en Nueva York, que eso ya estaba ahí en la Biblia. Bueno, yo nunca la he visto, pero ellos interpretan un texto. Mira, aquí dice, y esto significa las dos Torres Gemelas. O por ejemplo los mormones que dicen que hay un texto en el libro de Ezequiel que habla acerca del libro del Mormón, cuando menciona que hay dos varas o dos palos para Efraín. Dice, uno es la Biblia y el otro es el libro del Mormón. Bueno, eso es lo que él interpreta, eso es lo que él quiere que diga la Biblia. Y para esto necesitamos la hermenéutica, para interpretar correctamente las Escrituras. Pablo junto con Pedro nos da una serie de advertencias de los riesgos que corre cualquier persona de interpretar arbitrariamente la palabra de Dios. También Santiago dice en su capítulo 3, en el verso 1, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Es muy delicado. Pedro dijo que aquellos que interpretan las Escrituras y estos con una interpretación equivocada las tuercen para su propia perdición. Así es que es tan delicado porque no solamente alguien que interpreta las Escrituras equivocadamente se va a extraviar, sino que puede extraviar a otros que le escuchen, a otros que le sigan. Así es que no queremos tomar el papel de un heresiarca o de un errorista, y para evitar eso vamos a tener que tomar muy en cuenta la hermenéutica. Por tanto, vamos a considerar las siguientes reglas para la sana interpretación bíblica. Estas reglas nos permitirán entender y entrelazar correctamente los pasajes de la Biblia en cualquier tema doctrinal, no solamente en un tema tan complicado como lo es la profecía, sino en cualquier tema doctrinal. Estas reglas le van a auxiliar a usted para interpretar correctamente la palabra de Dios. Voy a darles 4 reglas. Número 1, la profecía bíblica está escrita en lenguaje literal y simbólico. Número 2, algunas profecías tienen doble cumplimiento. Número 3, Dios trata de forma separada con la nación de Israel y con la iglesia. Y número 4, es vital mantener la armonía en todos los eventos. Si estas 4 reglas hermenéuticas las tenemos presentes, incluso usted en lo individual, al momento de leer la Biblia en una parte complicada, teniendo estas 4 reglas como parámetro, usted no va a fallar en interpretar correctamente el pasaje. Y al mismo tiempo se dará cuenta por qué otras interpretaciones están mal, porque en base a estas reglas hermenéuticas usted podrá decir, esa interpretación no puede estar bien, ¿por qué causa? Y usted va a recurrir a una de estas 4 reglas. Repito, son indispensables para el estudio y de esta manera podemos asegurar que nuestro sermón en su interpretación de cada uno de estos eventos estará correcto. Vamos a analizar con detalles estas reglas hermenéuticas. Vamos a comenzar con la primera. La profecía bíblica está escrita en lenguaje literal y simbólico. La profecía literal es aquella que se interpreta tal como se lee.
Así como usted lee lo que dice la Biblia y si es una profecía lo que está leyendo, esta se interpreta tal como se lee. No se necesita de una investigación, no se necesita de un estudio profundo, sino para conocer su significado nada más dejamos el pasaje tal como está. Lo que ahí está diciendo es lo que quiere decir. Esa es la profecía literal. Vamos a tomar un ejemplo. Abra por favor Isaías capítulo 7. Y vamos a leer una de las profecías más famosas y conocidas. Esta profecía, antes de su cumplimiento, se pronunció 712 años antes de que se cumpliera por el profeta Isaías. Isaías 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía fue dada para una nación que estaba esperando la llegada de su Mesías. Y la profecía dice que para que ellos pudieran identificar al Mesías, se les iba a dar una señal. ¿Qué señal? Tal como la profecía lo dicta. Una virgen, no una mujer casada, no una mujer que ya ha sido tocada por un hombre, sino una mujer virgen tendría un hijo. Esa sería la señal. Entonces aquí la profecía, no podemos preguntarnos, ¿qué querrá decir el profeta Isaías? ¿De qué se trata? No lo entiendo. La profecía literal es tal como está escrita. No hay que investigar, no hay que agregar nada, no hay que meternos en oración, en estudio. Tal como usted la lee, esa es la profecía literal. Mientras que la profecía simbólica, por medio de un símbolo, oculta su significado. Esta sí hay que descifrarla. La profecía simbólica, por medio de un símbolo, oculta su significado. Así que para poder entender la profecía simbólica, primero tenemos que descubrir el significado del símbolo. Teniendo el significado del símbolo, entendemos qué significa la profecía junto con los símbolos que contiene el mensaje de aquella profecía. ¿Alaban a Dios? No solo es el Apocalipsis, sino hay muchos libros en la Biblia, algunos más sobresalientes que otros, pero la mayoría de ellos tiene mucha profecía simbólica. Entre los que contienen muchos símbolos en sus profecías está el libro de Ezequiel, el libro de Zacarías, los libros de los profetas menores, pero los que sobresalen en profecía simbólica son los dos libros apocalípticos. Esto es, el libro de Daniel, en sus 12 capítulos, tiene mucha profecía simbólica, y el libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento tiene también muchísima profecía simbólica. Así es que tengan presente esto. Para entender la profecía simbólica, primero tenemos que descubrir qué significa el símbolo. Entendiendo qué significa el símbolo, será más fácil entender qué es lo que está profetizando ahí el pasaje. Cada símbolo de la profecía simbólica, cada símbolo tiene su significado en la misma Biblia. Repitan, cada símbolo tiene su significado en la misma Biblia. No tenemos nosotros que darle el significado al símbolo, porque si no ahí nos vamos a extraviar. Hay infinidad de símbolos que se usan de una manera en el lenguaje de la señalética, en lo que es nuestra cultura. Si hablamos de un símbolo de la paz, bueno, uno de los más usados es una paloma, una rama de olivo. Ahí los hombres han decidido, por alguna razón, probablemente las características que están usando de aquel símbolo, en el caso de la paloma, que es un animal muy pacífico, están decidiendo darle ese significado
a la paloma. Bueno, la paloma va a significar paz para nosotros. Pero aquí en la Biblia, en el símbolo, tú no tienes que decir, yo no tengo que decir, nadie tiene que decir, esto significa esto. La misma Biblia le da el significado al símbolo. Por eso dice el apóstol Pedro que la Biblia no es de interpretación privada, sino que la Biblia, lo podemos traducir de esta forma, la Biblia se interpreta a ella misma. Así es que, una vez que entendemos que lo que vamos a buscar es el significado del símbolo, no te vas a ir a un diccionario, no le vas a preguntar a un maestro, ni te vas a poner a pensar, ¿qué querrá decir esto? Tienes que buscar el significado del símbolo en la palabra de Dios. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Daniel, un libro enriquecido de muchos símbolos. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, y vamos a leer en los primeros versículos del 1 al 7. Daniel 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Hasta ahí la escritura. No cierre Daniel 7. Muy bien. ¿Qué simbolizan estas bestias? Vamos a buscar su significado en la Biblia. No se tiene que quebrar usted la cabeza y decir, bueno, una significa Hitler, porque esto pasa cuando el mundo, que no tiene la luz del Espíritu Santo en sus mentes, se mete a agarrar un libro que no deben de estar manoseando. Y luego llevan ahí lo que leen en su cabeza y lo plasman en una película de cine y dicen, un anticristo fue Napoleón, otro anticristo fue Hitler, otro anticristo fue... Y empiezan ellos a conjeturar. Pero la Biblia se interpreta ella solita. No la toques, no la cambies, no la manosees, déjala tal cual. ¿Qué significan estas bestias? Bueno, para mí, una es Osama Bin Laden, la otra es mi suegra. Para mí, usted no se tiene que estar quebrando la cabeza. Usted tiene que dejar la Biblia tal como está. Dile al de al lado, deja la Biblia tal como está. Nada más, dejemos que la Biblia diga lo que significa cada bestia. Él está viendo, Daniel, un sueño, está viendo animales, pero ¿qué son esas bestias? Bien, veamos cómo la Biblia se interpreta a ella misma. Ahí mismo en Daniel capítulo 7, un ángel empieza a hablar con Daniel, o un varón empieza a hablar con Daniel en el verso 16. Vamos a leer del 16 al 23. Alaban a Dios.
Sigue hablando Daniel. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve el deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Entonces podemos ver que lo que vio Daniel, que fue una profecía en sueño, por medio de símbolos, era reyes junto con su reino. Cada animal representaba un rey y el reino de ese rey. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice Primera de Víctor? Aquí mismo la Biblia lo está diciendo. Nadie puede decir, bueno, Víctor, esa es tu interpretación, bueno, pastor, eso es lo que tú te imaginas, eso es lo que tú crees. No, para el momento en que tomemos cada evento y la profecía sea simbólica, lo único que tenemos que buscar es el significado del símbolo y encontraremos automáticamente la interpretación de la profecía. Claro está que, al igual que este pasaje que estamos leyendo, hay muchas profecías que contienen 3, 5, 7 símbolos. Entonces es todo un reto, es una tarea ponerse a investigar. Yo sé que si tú eres flojo para leer y luego se trata de profecía simbólica, mejor estudia tú, pastor, y ahí me dices de qué se trata. Sí, así es muy fácil. Por eso luego a ustedes les aburre la Biblia, se brincan ciertos libros y no les dan ganas de leer. Pero ya una vez que usted se empieza a enriquecer del significado de los símbolos, es facilísimo entender la profecía simbólica. ¿Alaban a Dios? Muy bien. Ahora ya que entendemos entonces esta primera regla, la profecía bíblica está escrita en lenguaje literal y lenguaje simbólico. Por lo tanto, la profecía literal usted la deja tal como está, y en la simbólica es donde vamos a emplear más tiempo, más estudio, más dedicación para encontrar los significados de los símbolos. ¿Alaban a Dios? La segunda regla hermenéutica, ¿cuál es? Algunas profecías tienen doble cumplimiento. No entender esta regla hermenéutica ha llevado a discusiones innecesarias entre doctrinas diferentes, porque siendo que hay doble cumplimiento en una sola profecía, algunas iglesias que estudian algún tema doctrinal tienen solo la mitad del cumplimiento de la profecía, y es correcta esa mitad. Pero otras iglesias tienen también la interpretación de esa profecía y no coincide con la de ellos. Dicen, no, es que esto es lo que quiere decir y yo te lo demuestro. Y se están peleando porque no coincide su forma de interpretar esa profecía, cuando es innecesario, ya que la profecía, algunas de ellas, se cumplen 2 veces, no solo una vez. Así es que es tan verdadera la interpretación de estos hermanos como la interpretación de los otros. En otras palabras, les tendríamos que decir, ya no se peleen,
los dos están correctos, pero los dos nada más tienen la mitad de la profecía. Si tuvieran los dos lados, verían que ambos están correctos. Vamos a ver por la Biblia que esto es posible. Vamos a tomar la profecía de Oseas capítulo 11. Oseas capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Aquí está hablando Jehová. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Muy bien, aquí tenemos esta profecía también dada aproximadamente unos 650 años antes de Cristo por el profeta Oseas. El evangelista Mateo es quien pone atención en esta profecía y él asegura que esta profecía se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir Mateo capítulo 2. Mateo 2 del 13 al 15. Después que partieron ellos, refiriéndose a José y a María, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1 se cumplió cuando el Señor Jesucristo es llamado de Egipto y regresa a la tierra de Jerusalén. Pero Oseas 11:1 también se cumple en los días de Moisés. Vamos a ver el libro de Éxodo para ver que es exactamente las mismas palabras pronunciadas por Oseas. Oseas 11:1 es la profecía que se cumplió en Éxodo 4, verso 22 y 23. Está hablando está hablando Jehová con Moisés. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Cuando el Señor saca a Israel de Egipto, lo estaba llamando, y es a lo que alude Oseas en el capítulo 11, verso 1, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Por qué? Porque Israel era su hijo, igual que Jesucristo era su hijo. Entonces tenemos un doble cumplimiento de Oseas 11:1. Ya deben determinarse los pleitos. No, es que yo tengo la razón, se refería a Jesús, no, que se refería a la nación de Israel, se refería exactamente a los dos. Porque la profecía tiene doble cumplimiento. Algunas, no todas, para que tampoco querramos que una profecía que leamos, ¿esta dónde más se cumple? No, hay una lista considerable de profecías que tienen cumplimiento. Otra que me viene es Apocalipsis 2:7, Segunda de Crónicas, ahorita no recuerdo el capítulo donde David se le menciona la promesa de que su hijo se sentaría en el trono, tiene doble cumplimiento. Infinidad de escrituras tienen doble cumplimiento. Teniendo ya esto en claro, entonces va a haber algunos pasajes que leamos en nuestro estudio, algunos eventos que vamos a ver que ya se cumplieron, pero habrá otros que están por cumplirse. Número 3, Dios trata de forma separada con la nación de Israel y con la iglesia. Nunca de la misma manera y nunca en el mismo tiempo. Ténganlo presente. Si Dios va a tratar con Israel, deja a los gentiles a un lado. Los ignora, los deja fuera de la jugada y se concreta a tratar con Israel. Y cuando trata con el gentil, no trata con el judío.
Israel es ignorado, así es que siempre trata con ellos por separado y al mismo tiempo trata de diferente forma. Vamos a ver esto, vamos a respaldar esto con la Escritura. Abran por favor Mateo capítulo 10. Vamos a leer ahí del versículo 5, nada más, 2 versículos, 5 y 6. Una vez que Jesús escoge a sus apóstoles, dice el versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ya después usted va a leer en casa con calma lo que sigue. Les da la comisión de sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, pero les encarga rigurosamente, con los gentiles no. Con los gentiles no vayan. No entren en ninguna población gentil. Ahorita les encargo solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esos 3 años que Jesús predicó en la tierra con sus apóstoles, no trató con los gentiles. Esa es la razón por lo cual en Marcos capítulo 7 Jesús no quería sanar a la hija de la sirofenicia. No quería atender su súplica. Ahí iba aquella mujer gritando detrás de Jesús, ten misericordia. Y los apóstoles mejor les conmovió la situación de aquella mujer y le decían, Señor, da voces tras de nosotros. Y el Señor dijo, yo no fui enviado sino a las ovejas de la casa de Israel. Fue tanta la insistencia que el Señor le tuvo compasión, pero el Señor no vino a sanar a los gentiles. No era el tiempo de los gentiles. Cuando Dios trata con Israel, no trata con los gentiles, y ahorita que está tratando con nosotros, no trata con los judíos. Vamos a ver otra escritura que lo confirma. Abra por favor San Juan, Evangelio de San Juan. Y recuerden que en los 4 evangelios, cuando Jesús habla y se dirige a aquellos que le escuchan, siempre está hablando con judíos. Y esto es lo que le dice a aquellos judíos que están escuchando su prédica. San Juan 10, verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esas otras ovejas que no eran de ese redil, ese era el redil judío, somos nosotros los gentiles. Sabía el Señor que iba a llegar un tiempo en que tenía que dejar a Israel a un lado e irse con los gentiles. Esto se cumple en Hechos capítulo 14, cuando Pablo es rechazado por última vez por los judíos y dice Pablo, me vuelvo a los gentiles, y entonces empieza a predicar al pueblo gentil. Teniendo presente esta regla tan importante, tendremos el cuidado de no revolver ciertos acontecimientos donde son exclusivamente para los judíos, para la nación de Israel, y decir, bueno, eso no nos toca a nosotros, esto es para los judíos, nosotros somos gentiles. Por ejemplo, hay algunos que se ponen bien contentos, dice, yo voy a estar en el monte de Sión, leyendo ellos Apocalipsis capítulo 14, y dicen, yo voy a estar bien contento cantando con los 144,000 aquel canto que ninguno sabe, y se apuntan ahí, ni siquiera lo invitaron a la fiesta, ni le llegaron invitación, ahí va de gorrón, se quiere meter donde no le toca. ¿Por qué? Porque eso es para Israel. Los 144,000 son judíos. Si leemos ahí en Apocalipsis 7, Juan nos describe 12,000 de cada tribu. Empieza a mencionar la lista de la tribu de Simeón, Isaacar, Zabulón, Neftalí. Hay una lista, dice, todos son judíos. Por lo tanto, teniendo presente esta regla, podremos ubicar en qué momento ese pasaje, ese evento, tiene cumplimiento solo para Israel y no para los gentiles, y en qué momento la profecía tiene cumplimiento para nosotros los gentiles. ¿Alaban a Dios?
Número 4, es vital mantener la armonía en todos los eventos. Una doctrina puede ser descartada como verdad cuando nos damos cuenta que no mantiene armonía con otros pasajes. Cada doctrina que se interpreta, si es correcta, mantendrá la armonía con los otros pasajes, porque precisamente eso es lo sobrenatural de la Biblia, que estos 66 libros mantienen una armonía, no se contradicen. Los que se dicen ellos, los que leen la Biblia dicen la Biblia se contradice, lo que se contradice es su mente, por no entender, no estudiarla debidamente. Pero juntar 66 libros de 40 autores diferentes que se escribieron en un periodo de 1600 años y lograr que mantengan una armonía, eso es sobrenatural. Porque es casi imposible juntar 3 libros de medicina y lograr que mantengan armonía. Aún entre los profesionales en cualquier rama, en cualquier ciencia, en sus opiniones tienen contradicciones. Algunos opinan que la mucha azúcar puede desarrollar la diabetes. Otros doctores desmienten eso. Dicen, eso es falso. El exceso de azúcar, y eso fue apenas de hace 5 años para acá, han sacado artículos médicos de cuestiones de salud que el exceso de azúcar no desarrolla diabetes. Claro que algunos ya nos los dijeron demasiado tarde. Sí, ya le dije no al pastel, no a la nieve, no a esto, hasta qué horas me dicen. Y por el miedo a la diabetes, no tanta azúcar. Pero algunos médicos han demostrado, según ellos, que exceso de azúcar no desarrolla diabetes. Un susto fuerte o un problema genético que normalmente es hereditaria la diabetes. Entonces, juntar libros de medicina, opiniones de profesionales es difícil, que haya una armonía. Bueno, la Biblia mantiene armonía y ese es un punto a vigilar. Cuando nosotros tenemos una interpretación, tenemos que checar, que cuidar, que mantenga esa interpretación armonía con el contenido de la Biblia. Por darles un ejemplo, algunas doctrinas cristianas creen y predican que en el evento de la gran tribulación, cuando Jesús venga y se lleve a su iglesia, los cristianos que se queden aquí seguirán predicando el Evangelio y por medio de esa predicación salvarán a muchos. Esto se predica en infinidad de iglesias, hermano, en infinidad. Incluso hay películas basadas en esta interpretación. Las películas de Kirk Cameron, quien hizo esta excelente película de A Prueba de Fuego. Bueno, él tiene algunas películas apocalípticas como Dejados Atrás. La más reciente se llama, acaba de salir en los cines, El Remanente, de este productor Casey Scala. Él hace no es cristiano, entonces hace la del remanente, que es la del rapto. Supuestamente desaparecen algunos, otros se quedan, y los que se quedan empiezan a predicar y salvan almas. Pero esa doctrina no mantiene armonía con la doctrina de la purificación. No mantiene armonía con la doctrina de la purificación, que corre, dicha doctrina, la doctrina de la purificación, corre por toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. La doctrina de la purificación nos asegura que no existe la forma de que el ser humano, de que el pecador limpie el pecado sin la sangre derramada de un ser inocente. Si no hay derramamiento de sangre, no hay manera de limpiar, de purificar el alma del pecador. Génesis nos muestra los sacrificios de los patriarcas, Éxodo lo estipula en forma de leyes, Levítico lo especifica, ahí en el capítulo 1, cuando se habla de las ofrendas de ganado vacuno y ovejuno. Cada pasaje, cada libro confirma la doctrina de la purificación. No hay manera de limpiar el pecado sin sangre. Entonces nos preguntamos, en la interpretación donde se asegura que en la gran tribulación muchos predicarán el Evangelio y pecadores vendrán a Cristo, nuestra gran incógnita es que esos pecadores que supuestamente aceptan a Cristo, ¿con qué van a limpiar su pecado si Cristo ya no está en el santuario? Cristo se levanta del lugar de intercesión para venir a recoger a su iglesia
llevarla a las bodas del Cordero, entonces todas aquellas almas que les prediquen, ¿con qué limpiarán su pecado? Ya no hay manera de limpiar el pecado. Por tanto, no mantiene armonía esa interpretación con la doctrina de la purificación. Y ese es el punto que también tenemos que vigilar. Esta es la cuarta regla hermenéutica. Tenemos que cuidar que nuestra interpretación tenga armonía con lo demás. ¿Por qué no aceptamos nosotros la intercesión de María como mediadora? ¿Por qué razón? ¿Cuántos de ustedes creen que María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, haya sido una mujer ejemplar? Levante la mano. Quien no lo crea está mal, porque fue un vaso santo, un vaso puro, un vaso escogido para que en ese recipiente naciera el ser más perfecto que ha existido aquí en la tierra. Una mujer especial, ejemplar, única, pero no la podemos aceptar como intercesora porque no tiene armonía con la doctrina de la intercesión, 1 Timoteo 2:5. Solamente nos da permiso de un solo mediador. Entonces, el vigilar nosotros que una interpretación, una doctrina tenga armonía es clave para no fallar en interpretar correctamente. Si no reconocemos, si no cuidamos estos principios interpretativos, aparte de extraviarnos, toda discusión o toda polémica que tengamos con otros cristianos, si es correcta o no es correcta dicha doctrina, va a ser improductiva. No vamos a llegar a ningún punto claro. ¿Por qué? Porque necesitamos un parámetro para discutir. Y el parámetro es la palabra de Dios. Pero como tenemos que interpretar esa palabra de Dios, necesitamos reglas que se respeten para interpretar. Así es que si usted tiene presente estas 4 reglas, en los siguientes 7 temas, usted se va a estar convirtiendo en un teólogo, sino que hasta en un profeta. Saluda al de al lado, dile, yo quiero ser profeta. Pónganse de pie, hermanos.